Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros sermones y enseñanzas en el canal de YouTube. Un abrazo muy grande para todos. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis del estudio que venimos haciendo de Primera de Timoteo. Nosotros ya terminamos el capítulo 2 de Primera de Timoteo, donde terminó el capítulo precisamente hablando de la función de las mujeres. Creo que allí aprendimos muchas cosas valiosas e importantes del rol que tiene la mujer en la iglesia. Y antes de comenzar en el capítulo 3, antes de comenzar a desarrollar este capítulo, quiero hacer un paréntesis y hablar acerca de los hombres, acerca de la función que ejercen los hombres, y lo vamos a tratar de una manera muy general. Eh, Vamos a ver de manera muy general lo que las escrituras nos hablan acerca de la función que tiene el hombre y ese rol masculino, bíblico, que debe ejercer el hombre conforme pues a la voluntad de nuestro Señor. Quiero que me acompañen por favor a Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Oremos por la palabra. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres soberano y gobiernas todo con toda tu majestad, tú, mi Señor, que estás sentado en el trono, exaltado eres tú, mi Señor. Te entrego, amado Padre, este momento, este sermón, esta explicación bíblica, la entrego en tus manos. Te pido, mi Señor, que me fortalezcas, Espíritu Santo, me des la sabiduría y me permitas, por favor, poder exponer el texto bíblico, poderlo exponer de manera coherente, conforme a las Escrituras. Asimismo, amado Padre, te pido por los corazones de las personas que han de escuchar este sermón, para que seas tú alumbrándolos con tu palabra, Espíritu Santo. Te entrego este momento y con total reverencia y humildad nos acercamos a las Escrituras para exponer el texto bíblico. Amén. Si bien a medida que analizamos las funciones de las mujeres en la iglesia, las funciones de los hombres se evidenciaron también de manera clara, quiero que veamos desde el marco bíblico lo que debe caracterizar a un hombre en su rol y sus funciones como líder y cabeza. Como les decía, este sermón será enfocado de manera general, ya que vamos a ir profundizando con total diligencia el carácter de los hombres cuando empecemos a ver los requisitos de los diáconos y de los ancianos en la iglesia. Para nuestra generación actual, no es un misterio que la sociedad en la que vivimos es completamente contradictoria. Hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, personas que quieren ser animales y que quieren ser tratados como tal, hombres perversos que maquinan y realizan actos abominables, mujeres igualmente pervertidas en su moral, hombres que no quieren tomar el liderazgo, mujeres que no quieren que los hombres ejerzan el liderazgo, hogares abandonados y disfuncionales, millones de niños abandonados por sus padres biológicos, porque es más importante perseguir el supuesto éxito que ofrece la sociedad antes que un hijo. Entonces los hijos se convierten en una carga y en un problema. Hombres y mujeres sumergidos en una inmoralidad total, consumidos por la pornografía y las relaciones libertinas, donde ya no hay una lealtad a la pareja y el concepto de matrimonio se ha deteriorado hasta tal punto que se ve como algo malo. Las mujeres no quieren, según ellas, atarse a un solo hombre, así que viven en promiscuidad total, vendiendo su sexualidad para que muchos hombres las vean por las redes sociales, hombres cobardes que no quieren tener responsabilidad alguna y que huyen del compromiso, promoviendo más y más
la promiscuidad y el deterioro del matrimonio. Mujeres y hombres que ven en los hijos cargas y estancamiento y deciden optar por promover el aborto. 73 millones de bebés asesinados por año en el mundo, según las cifras estadísticas de Guttmacher Institute. 73 millones de seres humanos asesinados al año por personas que no toman en cuenta el valor de una vida, sino que toman en cuenta sus propios intereses egoístas. Hay una clara respuesta de las escrituras a esto. Hay de los que llaman el mal bien y el bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Isaías 5, 20 al 21. El ser humano se ha corrompido completamente. El propósito con el cual Dios lo creó y el propósito fundamental y la función inicial con la que Dios lo creó se ha corrompido por completo. Y todo esto tiene una raíz muy profunda y es el pecado. Dios diseñó los roles y funciones para que cumplieran con su propósito divino. El no cumplir con los roles y las funciones diseñadas por el Creador ha contribuido a que la sociedad del hombre se deteriore más y más con un mayor frenesí e iniquidad. El pecado es la raíz de lo que el ser humano es y ha llevado al incumplimiento de los roles y funciones establecidos tanto para hombres como para mujeres. Esa naturaleza del pecado ha hecho que la sociedad humana sea lo que es en la actualidad, una cloaca de maldad, donde la iniquidad y la maldad toman formas cada vez más diversas. El hombre entonces se pervierte cada vez más producto de su propia maldad y rechazo a Dios. Es un dicho muy común en la sociedad, que si un niño tiene una buena madre, entonces un padre puede ser cualquiera, y eso no es verdad. Lo que sucede es que el hombre, el género masculino, no quiere asumir su responsabilidad y ha perdido su función. Los hijos reciben una perspectiva de lo que debe ser un hombre de sus padres y reciben una perspectiva de lo que es Dios a través de la Biblia. Y si los padres son piadosos y temerosos de Dios, los hijos van a recibir una perspectiva de lo que es un hombre conforme a la voluntad de Dios y van a ser instruidos en el conocimiento del Señor para que tengan un entendimiento de las Escrituras y sepan cómo conducirse de manera piadosa. Claro que las mujeres cumplen un papel fundamental. Aquellas mujeres piadosas, temerosas de Dios, son las que van a criar a la siguiente generación piadosa para Dios. Lo veíamos en el último sermón. Pero el papel del padre, del hombre en la iglesia, en la misma sociedad, tiene un impacto profundo en las generaciones futuras. La inmoralidad sexual, el ataque imparable del feminismo, el estar expuestos de manera constante a la perversión, la falta de compromiso y responsabilidad, ha producido generación tras generación de padres malos. Y la realidad es que no hay nada más devastador para una sociedad que esto. Y por otro lado, la única esperanza para la estabilidad y la esperanza para la coherencia, para la paz en una sociedad, son hombres masculinos virtuosos. La maldad abunda en todos lados. La manera en cómo los hombres responden a la maldad determina la supervivencia y el bienestar de una sociedad. La mentira feminista ha sido que el patriarcado es malo, que es tiránico, que es tóxico, que necesita ser destruido y han estado haciéndolo durante décadas. Destruir la masculinidad, destruir el liderazgo masculino fuerte y la virtud. Y todo eso lleva al desastre actual. Hombres irresponsables sueltos por todos lados en las calles, aterrando a una sociedad. Hombres débiles nos han dado este legado. Hombres débiles producen la muerte de la sociedad. La verdadera masculinidad está en crisis. Y no estoy hablando de hombres fuertes y musculosos, estoy hablando de la masculinidad bíblica que involucra no solamente la fortaleza física, sino la virtud de un hombre con el carácter de Dios. La sociedad actual está tan torcida que vende la idea
de las mujeres como mercancía sexual para que hombres sin valores ni virtud consuman esa idea y venden la idea de hombres de gimnasio con cuerpos esculturales quizá para que mujeres, que a su vez son las que se venden por las redes sociales, consuman esa idea también. Y vemos supuestamente a los hombres perfectos y a las mujeres perfectas que la sociedad nos presenta, pero ninguno de los dos son ejemplos de masculinidad ni feminidad bíblicos, de virtud y piedad, de un hombre y una mujer, así como los presenta la Biblia y en los que Dios se complace. La sociedad moderna está tan desviada y ha puesto su enfoque en una mirada tan superficial que tanto hombres como mujeres solamente se enfocan en metas superficiales y en lograr todo lo que una sociedad apartada de Dios y banal ofrece. Lo triste de esto es que tanto hombres y mujeres frente al juicio de Jesucristo se encontrarán con que todo eso es vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Una de las cosas más preocupantes es que este tipo de pensamientos y filosofías se han infiltrado en las iglesias. Las mujeres, ¿para qué quieren exhibir sus cuerpos o lujos o vanidades? Dios no quiere que eso sea la distinción de una mujer cristiana que profesa piedad. Los hombres, ¿qué afán tienen de mostrar y exhibir sus cuerpos, sus posesiones, sus vanidades? Con eso no están haciendo nada para detener la corriente de maldad en el mundo. Si tanto hombres y mujeres se exhiben y quieren que otras personas los vean, déjenme decirles que su Dios no es el Dios de las Escrituras, sino que ustedes fabricaron su propio Dios. Y es que es tan sencillo para el ser humano ser idólatra de cualquier cosa. Con mucha razón Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Examinémonos a profundidad como cristianos y con completa honestidad reconozcamos todos los ídolos que tenemos en nuestros corazones y no solo eso, sino que deshagámonos de ellos y vivamos realmente para Cristo. Ahora, si no tienes ningún interés en hacerlo, preocúpate de tu nacimiento, de tu nuevo nacimiento, pues un verdadero hijo de Dios va a querer agradar primero al Creador antes que a sus propios deseos, así eso le duela. Una generación tras generación de hombres débiles han contribuido al decaimiento de una sociedad cada vez más corrupta y apartada de Dios. Los hombres débiles, superficiales, inmorales, abusan de las mujeres y han distorsionado la figura y el papel de la mujer y del hombre. Y las mujeres, actuando en respuesta a la perversidad del hombre, han querido levantarse, pero sin tener en cuenta a Dios, y con los movimientos modernos del feminismo han terminado de distorsionar la figura del hombre y de la mujer. Aquellos hombres inmorales, débiles y perversos producen hijos débiles, inmorales y apartados de Dios, con un desprecio hacia las cosas santas. Los hijos reciben de los padres la perspectiva de lo que un hombre es, y si esa perspectiva es inicua, eso es lo que los va a moldear. La palabra dice: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20:5-6. En Éxodo 34:7 dice el Señor que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De manera repetida Dios dice: los padres corruptos crean en la sociedad un legado de corrupción que es generacional. Él no está diciendo que un hijo será castigado por el pecado de un padre, eso es erróneo. De manera clara no está hablando esto, pues Deuteronomio 24:16 nos dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, toda persona será matada por su propio pecado. Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío
será sobre él. No estamos hablando de que un individuo sufre el castigo por el pecado de otra persona. Lo que estamos diciendo es que los padres que son corruptos dejan un legado que no va a cambiar de dirección en 3 o 4 generaciones. Y si la siguiente generación es corrupta, empuja eso a otras 3 o 4 generaciones. Y si la siguiente generación es corrupta, va a terminar creando un ciclo imposible de detener. Y es lo que ha pasado en la sociedad desde la caída del hombre. La sociedad recibe su perspectiva de lo que un padre es del varón. Y si la perspectiva es equivocada, simplemente de manera deliberada es repetida una y otra vez. ¿Cómo podemos romper ese ciclo de esta masculinidad inicua generacional? Podemos comenzar a entender que esto es natural en el corazón humano. La postura automática de todo hombre es la corrupción. Es lo más natural que hace, y eso es el pecar. El efecto más accesible de ese pecado se manifiesta en las mujeres y en sus vidas, y después en los hijos y en sus vidas, y después se extiende al resto de la gente. El problema es que no hay justo ni aún uno, Romano 3:10. No buscan a Dios, odian a otros y están influenciando a sus hijos mientras que están dañando a sus esposas. Entonces, ¿cómo podemos romper ese ciclo de iniquidad? Pues si lo más natural del corazón humano es la maldad e inclinarse a la iniquidad, no habría entonces nada que hacer. Pero hay un grupo de personas a las cuales Dios les ha hecho nuevas criaturas, y esos somos los que hemos nacido de nuevo. Como creyentes que tienen nuevas naturalezas, somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo y comenzamos a romper el ciclo. Podemos comenzar a cambiar ese patrón de iniquidad como creyentes al entender lo más básico, la virtud de la masculinidad. La maldad se va a incrementar y eso es una realidad, la Biblia lo enseña. Pero como representantes de Dios aquí en la tierra, somos luz en medio de las tinieblas y presentamos oposición ante la creciente maldad, siendo padres y madres piadosos, criando a las siguientes generaciones piadosas y temerosas de Dios. Pero todo comienza si nosotros como varones entendemos cuál es nuestra función y cómo debemos ejercerla. La respuesta de la sociedad nos muestra que el hombre ha fallado en su liderazgo, en ser la cabeza, en el líder, llevando una autoridad justa. Pero el varón temeroso de Dios no sigue ese patrón caído, y cuando vemos el texto de Pablo en 1 Corintios que nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nos damos cuenta claramente de la manera en cómo debemos actuar en función como líderes y hombres de Dios. Este texto nos habla de 5 principios para vivir según la voluntad de Dios y según el Señor lo ha establecido. El versículo 13 nos muestra 4 de esos principios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Los 4 tienen que ver con algo y es fortaleza. Les voy a hablar acerca de esto y finalmente voy a hacer un recuento de los 5 principios que Pablo nos muestra aquí en este maravilloso texto. ¿Qué es fortaleza? Es firmeza y fuerza del alma que enfrenta el peligro con valentía y soporta la pérdida y el dolor sin queja. Esto no es una definición teológica, es simplemente una definición de lo que la palabra fortaleza significa. Cuando se dice que un hombre tiene fortaleza, se está hablando de alguien que no hace concesiones, incluso cuando hay peligro, incluso cuando ese peligro escala al nivel del temor y del dolor. La fortaleza es una combinación de convicción, valentía y perseverancia. No solo es la disposición, diría que incluso es el deseo de arriesgar, literalmente de crear desafíos y de atacar la dificultad, de desafiar la dificultad de frente, de soportar el sufrimiento con valentía. Eso es lo que hace un hombre. Eso es lo que hace ser un hombre, que un hombre sea un hombre. Y ese es el tipo de hombre en quien una mujer encuentra su seguridad, encuentra su protección. Y en ese tipo de relación,
la feminidad de la mujer florece. Los hombres son aquellos que deben ser los protectores, los purificadores, que aseguran a sus esposas, que aseguran a sus hijos, que hacen todo lo que necesita ser hecho para reducir la maldad en una sociedad y producen bien. Sin embargo, esta sociedad durante años ha tenido hombres ocupados produciendo mal, disminuyendo el bien, hombres ocupados en la inmoralidad y el dinero y anteponen las cosas perversas antes de las cosas justas. Hombres que se derriten por las riquezas antes que la familia. Hombres impíos que consumen toda la perversidad y facilidad de acceder a la sexualidad y promiscuidad que las mujeres venden día a día en la calle y en las redes sociales, en las fiestas y en ciertos lugares de reunión, todos aquellos sitios que promueven solamente el pecado y claramente todo menos la exaltación a Dios. ¿Saben qué es triste? Que hay hombres y mujeres que dicen que tienen un acercamiento al cristianismo, pero participan de todo esto. ¿Por qué hacerlo si Dios no se agrada en eso? Pero lo hacen y siempre van a autojustificar el por qué lo hacen. Y esa es una triste realidad. La masculinidad verdadera está encerrada en la palabra valentía. Esa es la virtud de la marca de un hombre real, la verdad, la convicción, la valentía. Volvamos a nuestro texto. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velad, dice Pablo, velad. Hay peligros en todos lados. No hay que bajar la guardia. No hay tiempo para relajarse y mirar a otro lado. Mis queridos varones, la tentación está al acecho en todo momento. La maldad se gesta en todo lugar y no podemos andar por la vida como niños distraídos que luego fácilmente pierden el camino a casa. Debemos permanecer velando. Miremos lo que dice el apóstol Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Pedro también nos advierte, tenemos que velar, y es evidente que no solo los hombres deben estar alerta, todo creyente debe estar velando en todo momento. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente mirando a quien devorar. El Nuevo Testamento habla de estar alerta a la apatía y a la indiferencia. La iglesia en Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, dice la palabra, tienes un nombre de que estás vivo pero estás muerto. Estad alerta, vela y fortalece las cosas que quedan. Una iglesia en cierta manera puede flotar y terminar en la apatía. Un cristiano puede llegar a volverse alguien que está satisfecho consigo mismo y se vuelve apático e indiferente. Y el Señor le dijo a la iglesia en Sardis, voy a venir como ladrón en la noche, en juicio contra ti. El Señor vendrá en disciplina en contra del cristiano apático, indiferente, que no enfrenta sus pecados, que no enfrenta su debilidad, que no enfrenta su desobediencia. No creamos que simplemente podemos vivir en un estado de apatía y hacer lo que queramos sin recurso alguno. Yo creo que Dios va a ejercer disciplina y yo creo que Él disciplina porque Él es un Dios amoroso que quiere disciplinar para que vivamos de manera apropiada, para que Él pueda derramar todas sus bendiciones que quiere que nosotros tengamos. Entonces la apatía es otra cosa con la cual debemos estar alerta. Hermanos, vean su vida. Cuando ustedes llegan al punto en el que están cómodos en su pecado y ya no están tratando de enfrentarlo, realmente están en muchos problemas. Así que debemos tener cuidado con eso. ¿Y cómo debemos velar entonces? La Biblia nos dice que debemos velar en oración. Pedro dice, velad en oración, primera de Pedro 4:7. Pablo en Efesios 6:18 dice, orando siempre con toda oración y súplica, velando con toda perseverancia. ¿Cómo hacen falta hombres de oración? Aquellos varones temerosos de Dios, que llevan una vida permanente de oración en sus vidas, hombres que dedican un buen tiempo a solas con Dios para orar.
Varones, ¿queremos salir victoriosos? Llevemos una vida constante de oración, pues en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Pero aquel que murió en la cruz por nuestros pecados es poderoso para socorrernos. Pablo sigue diciendo, estad firmes en la fe. Esto es no dudar de nuestras creencias y convicciones, no titubear en la fe cristiana, en la sana doctrina, como dice Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Aferrémonos a la palabra de Dios. Aferrémonos al Evangelio, es lo que Él está diciendo. La fe no debe ser confundida como algo meramente místico. En 1 de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Como pueden ver, debemos pelear para aferrarnos a esa fe, porque Satanás quiere quitarnos la fe de nosotros, pero no puede, por eso quiere que flaquemos. La fe del creyente no es algo propio que él mismo puede producir, es una fe revelada por Dios. El fondo es que nuestra fe, el contenido del Evangelio, es revelado sobrenaturalmente por Dios y no tiene comparación, es una fe revelada. En la actualidad es común los puntos de vista que dicen que la Biblia es simplemente un comentario humano acerca de lo que Dios piensa que existió en aquella época en la que fue escrita, que es sabiduría humana con algún toque espiritual y nada más. Y gran parte de la teología liberal piensa eso. Varones, ya vimos, debemos vivir en oración, pero también en una vida de entrega total a las Escrituras. Necesitamos hombres que a donde vayan lleven una Biblia debajo del brazo, hombres bíblicos que enfrentan las diferentes situaciones y adversidades con la palabra de Dios y no con sus propias maneras de pensar. Mujeres, un hombre valiente, masculino, con carácter, no es aquel que aparenta ser rudo, no sé, conduciendo una Harley Davidson con músculos prominentes y chaquetas de cuero y gafas de sol. No, un hombre verdaderamente masculino es aquel hombre que lucha sus batallas de rodillas orando y que se esfuerza por el estudio de la palabra y que prepara la palabra y estudia la palabra y la enseña a su esposa y la enseña a sus hijos. Al final, ese hombre es el que va a tener la sabiduría dada por Dios para proteger y para guiar. Hace unos días estaba hablando con un muchacho en un discipulado y él me decía que tenía una amiga cristiana, entre comillas, y que ella le decía que quería encontrar una pareja, pero que ella no quería un hombre muy cristiano porque eso sería aburrido, pues ella quería a alguien con el que pudiera ir a fiestas y vivir la vida, y sería muy aburrido alguien santurrón. Primeramente, no podemos decir que ella es cristiana, pues realmente ama las cosas de este mundo antes que la obediencia a las Escrituras. Y en segundo lugar, no existe alguien que sea medio cristiano. Aquellos que aparentan ser medio cristianos es porque no son cristianos, pero una mujer piadosa y virtuosa sí que va a buscar las cualidades de un varón conforme a las Escrituras. Luego Pablo dice, portaos varonilmente. ¿Qué significa eso? Fortaleza, valentía, sin concesiones. Una versión dice, sean valientes, sean fuertes, portaos varonilmente. Esencialmente significa conducirse de una manera valiente. La valentía es la esencia de un hombre, la valentía frente al peligro, valentía frente a la tentación, valentía frente a la pérdida, valentía frente al sufrimiento. Implica madurez. Pablo está diciendo sea maduro, actúe como hombre. Eso simplemente significa actuar como un hombre. Es una palabra interesante que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. Es la única vez que es usada, pero es usada en la Septuaginta y traducida con frecuencia, sean valientes. Entonces tiene la idea de la valentía, pero también es utilizada en referencia a la madurez. Ambas se encuentran aquí. La idea es de valentía y madurez. Pero de nuevo, ¿acaso no son casi iguales?
Bueno, miremos, un niño, alguien inmaduro, tiende a no ser valiente. Una persona madura tiende a ser valiente. Un niño tiende a ser temeroso. Una persona madura tiende más bien a tener el control y confianza. Eso es esencialmente lo que él está diciendo. Deben ser hombres valientes, maduros, condúzcanse de una manera varonil. Lo que Pablo está diciendo hasta el momento es, estén alerta, velando para que no los venza la tentación y la maldad produzca de pronto un desastre en sus vidas. Estén firmes para no hacer a un lado la teología y la doctrina. Sean maduros y valientes para poder sortear las adversidades que se presentarán. Varones, debemos ser maduros. Es claro que todo creyente debe ser maduro, incluidas las mujeres, pero de nada sirve tener mujeres maduras en la iglesia y en el hogar y hombres inmaduros, carentes de valentía. Debemos crecer y madurar en la fe. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4:13, él dice que todos debemos crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crezcan hasta llegar a ser como Él, quien es la cabeza. En otras palabras está diciendo, no sean niños, crezcan. Y también dice, y esforzaos. Y este es el único verbo utilizado de forma pasiva aquí en este texto, y eso se debe a que nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos. Eso es algo que tiene que hacer el Señor. Es como Pablo dijo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Sed fortalecidos, es lo que él está diciendo. El Señor Jesús, en Lucas 2:40, nos dice Lucas, que el niño creció y se volvió fuerte en espíritu. Es una palabra que puede significar un fortalecimiento del espíritu, fortalecimiento interior, un hombre interior fuerte, un espíritu fuerte que puede superar la carne. No estoy hablando de músculos y fortaleza física. Ciertamente es importante y ciertamente es importante que cuidemos también nuestro cuerpo y nuestro físico, pero está hablando de fortaleza espiritual, de esa fortaleza espiritual que puede vencer a la carne. Segunda de Timoteo 2:1 nos dice, pero tú, hombre de Dios, le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto habla de un espíritu fuerte que supera a la carne. El Nuevo Testamento nos dice que seamos fuertes. En Efesios 6:10 nos dice que seamos fuertes en el Señor en contra de Satanás. Filipenses 4:3 nos dice que seamos fuertes en el servicio. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está hablando de su ministerio y de su servicio. La palabra de Dios nos dice que seamos fuertes en buenas obras. Colosenses 1:10-11 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Es esencial crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo puedo ser fuerte? El verbo es pasivo y eso indica que la fortaleza viene de otra fuente. Y eso es lo que nos dice el Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Está diciendo, espera en Jehová, anímate y Él fortalecerá tu corazón. ¿Quién es el que nos da la fortaleza? El Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Por medio de su Espíritu Santo, Efesios 3:16 dice que debemos ser fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior. Conforme entregamos nuestras vidas al Espíritu de Dios, entonces seremos fortalecidos por su fortaleza. La fortaleza real
es de Dios mediante su Espíritu. Pablo termina el versículo 14 diciendo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y esto es muy importante porque equilibra todo lo demás. Si tan solo tuviéramos los primeros 4, podríamos volvernos algo militantes en el mundo, algo duros. Entonces él dice en el versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una valentía que no se acobarda, un amor que no falla. Todo esto tiene que estar de lado y lado. Demasiado amor y no suficiente firmeza y usted va a terminar siendo sentimentalista. Demasiada firmeza y no suficiente amor y usted va a terminar siendo un teólogo horrendo. Tiene que tener ambos. Tiene que tener amor y doctrina sana. Vemos estas cosas una y otra vez. Una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento vemos que esto está de la mano. Tienen que estar juntas. Todo lo que hagamos debe ser hecho en amor. No hay nada más varonil que un hombre con convicción, valentía y perseverancia que se caracteriza por el amor. Es un hombre no débil, que no se tambalea, que no es temeroso y es amoroso. Los hombres reales enfrentan la vida con este tipo de fortaleza. Están alerta ante los peligros que los rodean, están vigilantes, son protectores de sus esposas y sus hijos y de sus amigos y de toda la gente en la cual tiene influencia. Tienen convicciones acerca de lo que es la verdad. Tienen la valentía de vivir esas convicciones y la fortaleza para mantenerse inamovibles cuando esas convicciones le van a costar todo. Sus convicciones únicamente son convicciones reales, sin mantenerse, sin desviarse cuando la presión aparezca. Quiero que miremos escrituralmente esta idea de masculinidad y la idea de fortaleza que debemos tener los hombres. En 2 de Samuel capítulo 10 tenemos una historia, es que los israelitas tenían que enfrentar a dos bandos, a los amonitas y los sirios. Y es Joab el que lidera esta batalla. Y él le dice a su hermano Abisai y también le dice al pueblo de Israel: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. 2 de Samuel 10, del 11 al 12. Primera de Reyes, capítulo 2. David se dirige a Salomón su hijo y le dice: llegaron los días en los que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Salmo 27, 14 dice: esfuérzate y cobre ánimo tu corazón. Los hombres no ceden al temor, los hombres no ceden a la presión, los hombres no ceden a la intimidación y no ceden a la tentación. Nunca buscan el camino fácil, van a enfrentar el dolor, van a invitar el riesgo, van a confrontar el desafío y no se van a postrar ante la presión de hacer concesiones con los mandamientos de Dios. La fortaleza de un hombre es que él vive en base a principios, que él vive en base a las convicciones bíblicas, que él tiene la valentía de esas convicciones y permanece fuerte en contra de todo lo que viene contra esas convicciones. Enfrenta de manera valiente los desafíos. La fortaleza varonil significa contender con la dificultad, enfrentar al enemigo de frente, soportar el dolor, mantener una disciplina personal, y esto es muy importante y creo que se ha perdido, la disciplina personal, exaltar además la verdad,
prosiguiendo hacia la meta, como dice Pablo, yo prosigo hacia la meta. Eso es lo que define a un hombre. Quiero que miremos otro pasaje en Josué capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, el liderazgo pasó a manos de Josué y el Señor está hablando y dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo del 2 al 9. Y aquí viene la clave de todo como hombres. ¿Cómo podemos vivir con esa fortaleza y valentía que demanda la Escritura? La respuesta está en el versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La única manera de poder vivir una vida como Dios quiere y que seamos hombres valientes y esforzados, que no hacen concesiones, que no se venden ante la sociedad, que son protectores de los demás y siendo ejemplo de justicia y rectitud, caminan, es sometiéndonos a la palabra de Dios, de tal manera que constantemente está en nuestra mente, conforme además vivimos coherentemente en sus verdades. Podremos ser obedientes solamente si estamos saturados por la palabra de Dios, capacitados por el Espíritu de Dios. ¿Pueden ver por qué este discurso es repetido tantas veces en las Escrituras? Esta es la marca de un hombre. Se necesita un padre así para criar un hijo así. Los hombres espirituales son valientes, fuertes, con principios, no hacen concesiones, se comportan varonilmente. Esta es la función que Dios le ha asignado a los hombres en una sociedad, pero también es la función que Dios ha asignado a los hombres que son líderes de su pueblo de Israel. Y este es el estándar de Dios para los hombres que guían su iglesia. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, se nos presenta el tipo de hombres que deben guiar a su iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3 dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3 del 2 al 5. A Tito, Pablo le da instrucciones semejantes y le dice que estableciera ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, dice,
el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1, 5 al 9. ¿Por qué el estándar es tan alto para los líderes en la iglesia? Porque los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de establecer el patrón para mostrar cómo se ve la masculinidad en un ambiente piadoso. No es que solo ellos deben ser así, es que deben ser así para que otros puedan ver cómo debe ser un hombre. No es que el Señor quiera escoger a todos los pastores y ancianos y llevarlos quizá a otro nivel de espiritualidad al cual ninguna otra persona puede llegar. No, más bien lo que Dios hace al colocar este estándar es mostrar que todos los hombres deben ser así y es lo que Dios espera de todo hombre. Pero debe ser ejemplificado y Dios lo ejemplifica con los líderes en la iglesia. Los hombres así son los hombres como Efesios 5, que dice que aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y que son protectores de sus esposas y que literalmente son los salvadores de sus esposas. Son el tipo de hombre que se vuelven un refugio para la esposa, que hacen sentir segura y protegida, nutrida y sustentada a su esposa. Con un hombre así, una mujer va a querer someterse bíblicamente como corresponde. Y cuando los hijos crecen en un hogar en donde el hombre provee seguridad para la mujer y para los hijos, hay paz. Algunas veces oímos cosas torpes acerca de cómo los padres deben relacionarse con sus hijos, cosas superficiales, solamente psicología y discursos baratos, pero lo que un padre necesita mostrarle a sus hijos es fortaleza, fortaleza espiritual, amor fuerte, valiente, seguro hacia el Señor y hacia la familia. El legado de un hombre para su esposa e hijos es fortaleza, fortaleza espiritual y valentía espiritual, todo menos cobardía. Significa resistir a la tentación, a no hacer concesiones con las convicciones bíblicas, resistir la tentación, resistir a tolerar conductas que deshonran a Dios. Mis queridos hombres, debemos portarnos varonilmente. Las Escrituras nos exhortan a ser valientes, fuertes y audaces. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y si queremos ser formados a la estatura de aquel varón perfecto, Cristo Jesús, debemos vivir como Él vivió y debemos vivir para Él. El ejemplo máximo que nosotros debemos seguir es el de Cristo y vivir con la irreprensibilidad que se espera de todo hombre de Dios. Miremos a nuestro Señor, aun cuando lo atacaban y querían encontrar algo para acusarle. Él les decía a los fariseos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie podía encontrar falta alguna en él. Que Dios nos guíe a ser esos hombres íntegros y valientes, que tienen un corazón limpio y conciencia pura, que no se venden a lo malo, sino que permanecen en fortaleza y firmes en la doctrina, que son esa roca y protección para los demás. Oremos. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu palabra. Gracias, mi Señor, por permitirnos exponer estos textos bíblicos y estas verdades bíblicas. Te pido por los hombres, Señor. Te pido por los varones de la iglesia. Te pido por los líderes, amado Señor, que puedan tener esa convicción en sus vidas de ser hombres valerosos, de ser hombres piadosos, de ser hombres irreprensibles, amado Señor.
que no hacen concesiones, que no venden la palabra de Dios, que no se arrodillan ante la sociedad. Amado Señor, yo te coloco a nuestros líderes, te coloco a nuestros pastores, a nuestros ancianos, Señor, a nivel mundial, en toda la Iglesia Universal de Cristo, que sean hombres valientes y esforzados. Te entrego a todos estos varones, hombres de la Iglesia, mi Señor, que son esposos, que son padres, que son hijos, que son hermanos. Señora, que se comporten de manera escritural conforme a las escrituras nos demandan, mi Señor, para que podamos ser los protectores de las mujeres, amado Señor, que podamos ser esos esposos conforme a tu voluntad. Amado Dios, te pido, Señor Dios, que nos puedas organizar, Espíritu Santo, nos permitas entender las funciones de los hombres, las funciones de las mujeres en la iglesia, en la sociedad, en el hogar, y que nos permitas crecer conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén.